Hola, muy buenas noches y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo y toca homenajear a don Andrés Iniesta. A sus 40 años, el futbolista albaceteño ha decidido anunciar su retirada esta mañana en un acto muy emotivo y quería comentar todo lo que ha sido su figura, sus valores, ese chico humilde de un pequeño pueblo de Albacete que cumplió su sueño de jugar en uno de los mejores clubes del mundo como el FC Barcelona y en ser fundamental para la selección española con ese gol que nos dio a todos los futboleros el mejor momento de nuestras vidas, sobre todo a los que somos españoles, por supuesto. Vamos a revisar su trayectoria, sus títulos, sus mejores momentos, alguna anécdota y lo que puede ser el futuro para Iniesta, que ha dicho que quiere seguir ligado al fútbol, que va a empezar el curso de entrenador y que quizás, bueno, pues le gustaría volver al Barça, ya fuera como entrenador o como otra función. Y voy a utilizar un reportaje que me ha gustado mucho, es de mi amigo Mario Peñalver, que tiene un canal de YouTube, os podéis suscribir, Mario Peñalver López, que ahora está más apartado del canal, pero más metido en tema de reportajes. La verdad ha hecho un muy buen reportaje en El Digital de Castilla-La Mancha, lo podéis leer y la verdad que es magnífico. Bueno, Andrés Iniesta es uno de los hijos predilectos del deporte español, ha dicho adiós, cuelga las botas después de 22 años de una exitosa carrera. Es verdad que los últimos 6 han sido en territorio asiático, 5 en Japón y 1 en Emiratos Árabes, pero a pesar de eso, su legado nunca va a caer en el baúl de los recuerdos. Un número 8 que con solo verle girarse, con solo bueno, pues verle ese primer toque te enamoraba y que por supuesto acabó siendo, bueno, pues acabó llegando a ese olímpico futbolístico en 2010 con el Mundial. Es un currículum magnífico, son 40 títulos, 32 de ellos con el FC Barcelona, 4 Champions League, 9 ligas, 3 mundiales de clubes, 6 Copas del Rey, la última que consiguió en su último partido con el Barça en 2018, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España. Además tiene 3 títulos con el Vissel Kobe japonés, una Copa del Emperador, una Supercopa japonesa y una Liga japonesa, y 5 títulos con España, de los cuales 3 son con la selección absoluta, un Mundial y las 2 Eurocopas, donde fue fundamental, y 2 títulos con las inferiores, una Eurocopa Sub-17 y una Eurocopa Sub-19. Y por supuesto, bueno, pues estuvo en ese podio del Balón de Oro 2010. Muchos españoles hemos reclamado ese Balón de Oro para Iniesta, pero él dice que lo mejor fue compartir con sus compañeros, con Messi y Xavi, ese podio, un podio que es histórico de 3 jugadores formados en la Masía. Bueno, vamos a hablar de Andrés Iniesta un poquito más. Su fútbol era muy sofisticado, luego también era una persona fantástica, más allá de un gran futbolista. Era una persona que no desprendía odio en casi ningún campo, quitando San Mamés por bueno, una acción en la que a Amor Directa la zona entrada criminal le expulsan. Desde entonces le cogió cierta tirria a San Mamés, yo nunca lo entendí. Y bueno, pues esos valores que le vienen pregnados de su pueblo, de su infancia en Fuentealbilla, a la que guarda, bueno, pues guarda un inmenso cariño a su pueblo. A los 8 años ya estaba jugando en edad Benjamín en el Queso Mecánico, en Albacete, y a los 12 ponía rumbo a Barcelona. Uno de sus padres futbolísticos fue Víctor Manuel Hernández, que entrenó en la cantera albacetista a Iniesta, y decía que las cosas que hacía este chaval a su edad no eran nada normales, que sabía estar en cualquier situación del partido, y luego que le aconsejaba que fuera humilde, buen compañero y que disfrutara siempre del fútbol. También dice que no había adjetivos para definir a Iniesta como jugador y como persona. Mediante el torneo de Brunete le sirve como catapulta, un torneo que se organizaba para descubrir jóvenes talentos, y ahí el FC Barcelona lo ficha con 12 años. Obviamente el comienzo es difícil, Iniesta decía que lloraba mucho en la Masía, que estaba muy lejos de su familia, pero la verdad que bueno, poco a poco se fue adaptando y la gente en el Barça le cuidaba y le daba cariño hasta que poco a poco consiguió hacerse un hueco en el primer equipo, hasta que debutó en Brujas en Champions en 2002 con Luis Van Gaal, y luego, bueno, pues poco a poco iría dando pasos hasta formar un mediocentro de ensueño, para mí el mejor mediocentro de la historia del fútbol, con Xavi y Sergio Busquets, 3 jugadores que, vamos, hacían vibrar a todo el fútbol y que luego también se expandieron a la selección española. Tiene 2 goles que son fundamentales en su carrera.
Uno de ellos es en 2009, en el triplete del FC Barcelona, en las semifinales en Stamford Bridge ante el Chelsea. Un partido en el que, bueno, pues el FC Barcelona perdía la eliminatoria e Iniesta, con un disparo exterior a la escuadra, bate a Peter Cech y consigue pasar a la final de la Champions League. Y por supuesto ese 11 de julio de 2010, donde toda España se paralizó para ver ese gol de Iniesta y toda España fue feliz esa noche. Un gol que, bueno, pues todos no sabemos esa narración, la subida a lo loco de Navas, unos cuantos rebotes, la pelota que le llega a Iniesta desde Cesc Fábregas, y ahí el propio jugador albaceteño pues dice que ahí para él se le paró el tiempo, que luego ese remate batiendo al guardameta neerlandés y poniendo el primer mundial y la única estrella en esta camiseta en la de la selección española. Además, la celebración muy especial de su amigo fallecido, Dani Jarque, con el que compartió piso y tenía una gran amistad. Jarque, jugador referencia en el Real Club Deportivo Español, Iniesta, jugador referencia en el Barça, pero aún así eran muy, muy amigos. El de Fuentealbilla, que estuvo muy bien durante todo el campeonato, pero es verdad que venía de un año complicado. Hay que recordar que antes del Mundial tuvo una lesión grave y llegó a estar en un proceso de depresión. De hecho, muchas veces Guardiola lo contaba, que había días que le decía: Mister, no puedo seguir y me tengo que ir a casa porque la cabeza no estaba bien. Fue piedra angular también en las Eurocopas, no solo en el Mundial. En 2008 era clave la idea de Luis Aragonés, que tenía mucha fe en él. Era un jugador fantástico porque también no solo era un buen interior, sino que podía jugar en banda, podía ser pues ese falso extremo, ahí lo fue mucho en la selección española, también lo fue en el FC Barcelona, y era un jugador con una capacidad de regate brutal, de entender el juego y de meter ese último pase. 12 años defendiendo la camiseta de la selección española, 131 partidos disputados, 14 goles, el más importante, el del Mundial, y muchísimas asistencias. Y bueno, pues su final de carrera tuvo un final bastante exótico. En 2018 dejó el FC Barcelona. En 2018 tuvo su último mundial, un mundial que seguramente no le trae un buen recuerdo porque España tenía un grandísimo equipo, con Busquets, con Iniesta, con Isco, con David Silva, llevaba muy buenos jugadores, pero bueno, pues ese tema de echar a Lopetegui a unos días del Mundial, meter a Hierro, desconcentró a la selección española y cayeron en octavos ante Rusia. Y bueno, pues tuvo un buen final con el Barça, con esa Copa del Rey, que se ganó de una forma contundente y que se pudo despedir. Me acuerdo de esa imagen, bueno, de su último partido en el Camp Nou, andando por el césped, descalzo y recordando todos sus momentos. Y bueno, pues luego se marchó en este caso a Japón, 5 años en el Vissel Kobe, donde además del fútbol pues consiguió desarrollar muchos negocios, abrió unas bodegas de vino allí, bodegas Iniesta, y bueno, pues también siendo partícipe, consiguiendo también sacar rédito de su estancia en Japón, y bueno, pues consiguiendo esos 3 títulos para los japoneses y dejando una imagen bastante buena. Y en cuanto al tema del Balón de Oro, pues bueno, lo que decía antes, creo que Iniesta en 2010 se hizo una buena temporada, pero quizás esos meses en los que estuvo lesionado y en los que no pudo participar, pues afectaron a que el Balón de Oro al final se lo dieran a Lionel Messi, que por supuesto es el mejor jugador de la historia, y no a Andrés Iniesta, pero para él lo más importante fue estar en ese podio con Xavi, con Messi, con sus compañeros, y que los tres habían salido de la Masía, y fue bastante especial. Un Andrés Iniesta que hoy se ha despedido emocionado en ese acto con la familia, con sus hijos, que ha dicho que va a empezar el curso de entrenador, que es un objetivo, que quiere aprender, quiere formarse y quiere intentar seguir en el fútbol, y que por supuesto uno de sus objetivos es volver al Barça. No tiene que ser de entrenador, eso es complicado, pero sí puede ser, bueno, pues trabajando en canteras, en una posición de la directiva, y eso podría ayudar bastante también al Barça. Un Andrés Iniesta que le tiene muchísimo cariño, por supuesto, al conjunto culé. Y un Andrés Iniesta que nos ha demostrado que también se puede triunfar siendo un tipo sencillo, siendo un tipo pues algo tímido. Iniesta, bueno, pues no ha sido la persona más enrollada, la persona más intensa, pero ha sabido siempre dejar muy buenos momentos y, por supuesto, hacernos vibrar a todos los españoles. Un chaval sencillo, de pueblo,
siempre, bueno, casado con la misma mujer desde los 15 años, siendo capaz de generar una buena imagen en todos sus compañeros y todos sus rivales. Creo que tenía todo el respeto del fútbol español, también de rivales, de Sergio Ramos, de Iker Casillas, de los capitanes del Madrid en su día. Y bueno, pues todo el mundo habla bien de él. Vicente del Bosque dice que es un jugador súper especial para él. Luis Van Gaal, que fue el que le hizo debutar en el Barça en 2002, hablaba, bueno, pues de que un jugador con tan poco físico, como era capaz de entender los espacios, de aparecer, de regatear en espacios muy pequeños. Y bueno, sobre todo es que ese equilibrio en el medio centro del Barça y de la selección era perfecta, con un Sergio Busquets que empezaba la jugada, que sorteaba las primeras líneas de presión, con un Xavi Hernández que se jugaba a lo que él quería, ponía el ritmo del partido, con un Iniesta que era esa pieza diferencial en ataque, metiendo ese último pase y dejando, bueno, pues unos destellos de calidad increíble. Siempre recordaremos al mago albaceteño. Iniesta es infinito, eterno Don Andrés, y había que homenajearle en este canal. Muchas gracias a todos, gracias a Mario Peñalver por dejarme usar este reportaje para apoyarme en datos para el vídeo, y nos vemos en la próxima. Mañana vais a tener algún partido de fútbol honesto, el jueves comenzamos un poquito con el tema de selecciones y sorteo de la Copa del Rey y seguimos con mucho más contenido. Andrés Iniesta, leyenda del fútbol español, muchas gracias y siempre te recordaremos. Chao.